Muy buenas noches. Está con nosotros también el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Acaban de ingresar desde el hermano país de Argentina. Él es un artista plástico, es un fotógrafo, es un escritor. Sergio, muy buenas noches. Te damos la bienvenida, maestro. Sergio, ¿me escucha? Aló, Sergio. Hola, buenas noches. Por favor, estamos aquí con Roxana León Prado y estamos aquí con la magíster Roxana y con la licenciada Aide Sánchez. Nos es que está acompañando Aide desde el hermano país de México. Si te puedes presentar, Sergio, por favor, preséntate y qué es lo que hacen para que te Bueno, conozcan un poco, por favor, maestro. muchas gracias. Sí, sí, bueno, agradecido por la invitación. Como siempre, Malpartida, del doctor Daniel Malpartida, que me permite participar en estos foros. Y bueno, yo soy de Argentina, escribo y también soy artista visual, terminando ya la carrera en etapa de tesis de la licenciatura en artes visuales y con 5 diplomados y 2 experticias que precisamente estoy estudiando en México a distancia, en institutos de tecnología y de inteligencia artificial. Así que, bueno, también terminando ese experto en México. Y la verdad, también con respecto al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que desde el año pasado, prácticamente desde octubre del año pasado, estoy haciendo una serie de ponencias en relación a la literatura fantástica y también relacionado a la vida y obra de Jorge Luis Borges. Así que gracias también, Daniel, por esta oportunidad de también dejar mis ponencias, mis ideas, mis pensamientos sobre este escritor que tengo escrito yo mismo propio, una investigación propia que tengo y que ahora estoy exponiendo en el instituto. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que ya estamos. A ver, por favor, vamos a ver con quienes ya nos acompañan. Nos acompaña Víctor Hugo Serrano Morales, invitado. Él es una alianza del instituto, de las alianzas que hemos firmado este año el convenio. Él es el director. Voy a ceder luego la palabra. Roxanita León Prado, que trabaja también con nosotros en un proyecto maravilloso tanto en inteligencia artificial como en ponencias en relación a lo que ella realiza. Aide Sánchez también se ha integrado con nosotros, tiene un proyecto maravilloso, van a conocerla también. La licenciada Dulce Concepción Becerril, desde el hermano país de México, que con Víctor Hugo han tenido una presentación y luego cada uno también. Desde Arequipa, Perú, nos está acompañando Christopher Abraham Guillén Huanqui, un integrante y un miembro del instituto, un abogado muy, muy joven. Desde Argentina está con nosotros Sergio, un maestro, un artista, un fotógrafo profesional. También del directorio Alberto Martín Zaira Rojas y quien les habla, ¿no? Vamos a hacer algo bonito, por favor. Ahora que estamos todos, voy a ceder la palabra uno a uno para que se presenten, qué relación tenemos y recuerden que este humilde programa es doblado a diferentes idiomas del mundo y nos ven en Europa, nos ven en Asia y en los Estados Unidos. Entonces, en tal sentido, vamos a empezar a ceder la palabra a las damas que nos acompañan el día de hoy, el que se presente y por favor, qué es lo que hacen también. Licenciada Dulce Concepción Becerril López, ¿puede hacer uso de la palabra, por favor? Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que ya comentó el doctor Daniel Malpartida un poquito sobre todos los que estamos presentes en este cine debate. Agradezco al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial
al doctor Daniel Malpartida por esta invitación. Yo formo parte del Instituto Regional en Defensa de Derechos Humanos e Investigación, que actualmente pues está en alianza con este Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Mi formación es en Comunicación y Cultura. Soy licenciada en Comunicación y Cultura por la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y actualmente estudio la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana. Muchas gracias. Cedo la palabra igualmente, por favor, a la licenciada Aide Sánchez. Por favor, licenciada, se puede presentar. Claro, nuevamente mucho gusto a todos. Mi nombre es Aide Sánchez, soy licenciada en Derecho, actualmente curso la licenciatura en Gestión Empresarial, soy agente de seguros del área mercantil aquí en México y de seguros de personales también, y soy asesor financiero por parte de Banco Inbursa. Actualmente estoy iniciando un proyecto de dar conferencias sobre base inicial que todos tenemos que saber sobre asesoría financiera, y agradezco mucho al licenciado Daniel esta oportunidad de poder prestarme su espacio para compartir un poco de mis conocimientos, le agradezco infinitamente esta apertura que ha tenido conmigo, y un gusto conocerlos a todos. Siempre el agradecimiento es mío para todos ustedes. Al contrario, siempre cedo la palabra ahora. Por favor, preséntate. Víctor, mi hermano, preséntate, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Daniel Malpartida. Les saludo con mucho respeto a nuestras compañeras y compañeros presentes en este cineforo. Eh, bueno, mi nombre es Víctor Hugo Serrano Morales, soy licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Coyacán. Actualmente estudio Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De igual manera, actualmente soy candidato a ser consejero por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Un par de días pasados participé en el Congreso de la Ciudad de México presentando mi candidatura. Bueno, yo hago litigio estratégico en materia de defensa de derechos fundamentales y humanos. Por ahí tengo un par de asuntos novedosos, recientes. Uno de ellos ha sido resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciudad de México, y una acción afirmativa también que tiene que ver con un caso resuelto por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACM. Bueno, pues será todo. Para no quitar mayor tiempo, es un gusto saludarles. Un abrazo a todas, todos, todos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Christopher, ¿me escuchas? Christopher, Sí, doctor. preséntate, por favor. Voy habilitando mi cámara. En primer lugar, agradecido con el instituto por permitirme nuevamente poder estar aquí presente y poder compartir con ustedes y hablar sobre esta película. Yo soy Christopher Guillén, de Arequipa, Perú, y soy conciliador especializado. Actualmente también soy árbitro y también me encuentro en el Consejo Provincial de la Juventud, que el primer Consejo Provincial de la Juventud que existe en Arequipa, que buscamos, bueno, promover actividades para los jóvenes, así como también incluso podemos impulsar proyectos y articular con otras organizaciones en modo de inteligencia artificial. Y, y también pertenezco al Arzobispado de Arequipa, la Escuela de Jóvenes Líderes, donde también nos empiezan a enseñar a nosotros los jóvenes un poco el liderazgo y demás. Bueno, ese soy yo, Christopher Guillén. Muchas gracias, doctor, por permitirme estar aquí en el instituto nuevamente. Eh, Muy bien. Sergio, por favor, ¿te puedes presentar, maestro? Te pido, por favor. Sergio, ¿me escucha, maestro? El micrófono. Mm, ya, el micrófono de Sergio. También está con nosotros, nos está acompañando Alberto Martín Zaira Rojas, al igual que la doctora María Beatriz Herdán Flores, y quien les habla,
somos el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Cosas de la vida, estuvimos juntos a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Bueno, nosotros venimos de diferentes campos profesionales y vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy. Sergio, ¿me escucha? Sergio, confírmame. Muy bien. Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este Cineforo para realizar el análisis de la película Megan 2.0 del 2025. El día de hoy estuvieron invitados el doctor José Ramón Narváez Hernández, el maestro Obed Alexander Guillén Díaz, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, la licenciada Aide Sánchez Rosado, asimismo la licenciada Dulce Concepción Becerril López. Además, además de los que ya se presentaron y nos han acompañado. Siempre para el directorio del instituto, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un honor, un privilegio contar con la participación de ustedes. Por favor, vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy y voy a ceder la palabra a la magíster Roxana León Prado. Por favor, Roxanita. Hola Daniel, no sé, salí, se cortó el internet, así que salí. Estamos aquí, muy bien, te Perfecto, escuchamos muy bien y perfecto. perfecto. Buenísimo, listo. Muchas gracias Daniel, ahora sí ya. Bien. No sé si ya estaban empezando, no sé dónde estaban. Sí, Roxanita, contigo, con tu persona, damos inicio, Roxanita, a este análisis de la película Megan 2.0 del año 2025. Perfecto, perfecto. Yo como estaba un poco perdida, no entendía que acabo de entrar y es como que aterricé así en el momento indicado. Bueno, Megan 2, como creo que les comenté cuando recién entré en Megan, eh, eh, Megan 2 es una película que me llamó bastante la atención. Bueno, la uno no sé cuántas la vieron. La 2 yo no la había visto. La uno la vi porque, bueno, alguien cuando se enteró que yo estaba trabajando con todo el tema de la IA, me pasó la voz sobre esta película y la vi y Megan 1, digamos que trata mucho sobre esto del sustituto emocional, ¿no? Y todo lo que trae aparejado sobre esto. Para esto me gustaría porque creo hay unos que me conocen en estos cineforos, hay otros que tal vez no. Y por un lado yo soy psicóloga, pero también soy analista junguiana, ¿no? Porque uno puede ser un psicólogo, es de psicólogo tener una orientación determinada, si bien como psicóloga me gradué como desde un área cognitiva conductual, que es la base del coaching, eh, y me especialicé en muchas líneas de psicoterapia, pero para mí era muy importante poder estudiar el plano del inconsciente. Entonces, por eso es que me fui a Argentina hace más de 25 años, la verdad. Y en aquel momento, bueno, encontré toda una complejidad y siempre es como que lo que he tratado es de unir y comprender planos. También, al igual que Sergio, soy artista plástica, entonces las cosas siempre las estoy viendo desde diferentes lugares. Esta película, por ejemplo, Megan 2,
ya trae otra, y yo creo que es algo sumamente importante en este momento en el que nos encontramos, porque creo que tiene que ver mucho con el creador, tiene que ver mucho con la responsabilidad, con aspectos simbólicos y arquetípicos, o sea, lo arquetípico tiene que ver con un proceso que está más allá de lo sociocultural y engrana cosas que tienen que ver con el psiquismo colectivo, sobre y qué aspectos están presentes en esta película, ¿no? Está el creador, está el tema de la sombra, que también la niña monstruosa, que al comienzo sería como el arquetipo de la sombra desde este lugar que sería en la Mega 1 y que se despierta de otra manera en la Megan 2 y de esta psique joven, que sería también la sobrina, ¿no? Y como la creadora que inmadura de la Megan 1 en este plano pasa a querer responsabilizarse también de su creación, porque esa es la que es la principal como abanderada sobre esta responsabilidad. Y acá es como algo que yo creo cuando pasa algo más grande como esto, como arma del gobierno, de un gobierno, ¿no? Y de algo que tiene que ver con esta conjugación del tema del poder. Y pensaba mucho porque uno puede decir, es algo que puede pasar. No, no es algo que puede pasar, es algo que está presente ahora. Y eso es lo que a mí me genera mucho, no, porque hay una de las cosas desde donde trabajo con la IA, no es, yo no la, ni la demonizo, ni la endioso. Eh, Creo que en todos los trabajos que yo hago, tanto en las charlas como en los proyectos creativos que hago, todo mi trabajo tiene que ver con jugar el pensamiento crítico y también este aspecto de que podamos ver más allá de planos más profundos que se está presentando acá. Y siempre mi planteamiento en lo que estoy trabajando es la IA como espejo. Espejo de este psiquismo colectivo y sobre todo espejo de la sombra no trabajada de cada uno de nosotros y también de esa sombra colectiva, porque es todo lo que se está presentando. Y así también como este aspecto de los aspectos luminosos que podemos tener. Y desde este lugar es el movimiento que trae muy fuerte Megan 2. Creo que acá hay abogados, más de uno, y es el tema también de hablar de la regulación, que en un momento es lo que promovía mucho la creadora, Cádiz, sobre el tema de la regulación, cómo se regula, porque acá la pregunta es cómo regulamos algo cuando ya pasa a ser parte de un aspecto de poder y un aspecto de poder descontrolado, no de un aspecto de poder sin alma, de un aspecto de poder sombrío, porque no estamos hablando de un poder como potencia, sino que estamos hablando de un poder para ir sobre el otro y devorar. Eso, por ejemplo, ¿y por qué lo digo como espejo? Cuando yo vi esta película, la verdad que me preguntaba, o sea, que si no podemos regular literalmente lo que nos pasa con el otro, porque si yo no tengo un trabajo interno, si no tengo un trabajo de regulación mínimo por supuesto al poder, entonces eso se amplifica al tener una herramienta, porque la IA no, o sea, la IA es un amplificador de lo que, de este caos que puede ser como lo humano, como también puede ser un amplificador de algo muy luminoso. Lo que sucede es que la IA amplifica, acelera y refleja. Todo el tema del vacío, al vacío, ¿no? Lo escala. El poder lo potencia, la inconsciencia la automatiza, ¿no? Y acá uno puede decir,
bueno, voy a querer cambiar las cosas, quiero que se generen cambios globales y demás, eh, porque bueno, la IA también, o sea, nos puede, con conciencia puede expandir la profundidad, las creaciones, el aspecto creativo de uno puede ser canalizado, ¿no? Eh, Porque acá también es interesante cómo está cuando la creadora madura y empieza a responsabilizarse también este aspecto de sombra, que es Megan en la uno pasa a ser una sombra más dentro de lo junguiano, o sea, es cuando la sombra es integrada, este aspecto que podría ser destructivo y devorador pasa a ser como algo que puede ayudar, ¿no? Pero todavía hay madurez. Y aparte, acá también está planteando que no solamente es esto, es verla como esta conexión, como este proceso donde lo humano y la tecnología pueden ser conjugados, pero para esto lo humano no se tiene que automatizar, lo humano tiene que estar presente en su aspecto interno. Y considero que la base ética que nosotros estamos buscando tanto a nivel colectivo, tiene que empezar con cada uno. Yo a nivel personal, yo creo que acá cada uno de nosotros estamos tratando de poner una semillita, cada uno es de su propio lugar y cada uno, porque podemos hacer este cineforo, pero después cada uno va a estar en su propio aspecto, en su propia soledad, en su propia conexión con lo tecnológico. Y ahí es donde cada uno está su propio principio ético, si ponemos si seguimos aumentando y siendo parte de ese poder sobre el otro, de esa oscuridad, o somos, o sea, esas pequeñas semillas como pequeños bichitos de luz, donde cada uno tiene una conciencia más ética, pero primero desde un lugar, y no tiene que ver con la ética que se construye, sino con un proceso humano de crecimiento en nosotros, ¿no? Creo que es una película que, como todas las que se analizan en este cineforo, que nos trae una reflexión muy profunda para todos. Muchas gracias. Roxana León Prado, muchas gracias por tu análisis, tu comentario. Siempre realizas un análisis y nos dejas a seguir meditando, a seguir pensando, el pensamiento crítico. Daniel, El hay una pensamiento. cosa muy importante. Sí, Hay una te cosa muy cedo la palabra. importante. Perdón. Hay una cosa, quería agregar algo con lo que dijiste, que es muy importante diferenciar. Creo que hay el campo colectivo, y eso es muy importante que veamos, por donde yo veo, hay mucha lucha, y se está usando mucha IA también para eso, mucha IA para trasladar como cosas oscuras, mucha IA desde ese lugar. Como también hay personas que la están usando desde otro lugar, pero no es algo que es como que se habla mucho de eso. Entonces, desde este lugar, como el campo colectivo es tan fuerte, es súper importante. Y se los digo porque es algo que yo hago y se los digo con mucho respeto a cada uno, que podamos diferenciar el campo personal del colectivo. Es separarnos, porque a veces uno es tomado por todo esto y es súper importante como habitarnos. Eso es lo que, sobre todo con lo que dices del pensamiento crítico, ¿no? Sí, Roxana Gracias, León Daniel. Prado. No, no, muchas gracias, Roxanita. Voy a ceder la palabra, por favor, desde el hermano país de Argentina al maestro Sergio. Por favor, Sergio, puedes hacer uso de la palabra, maestro. Muchas, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas y todos los presentes. No sé si me están escuchando bien. ¿Tengo buen audio? Muy bien, muy bien, muy bien, mi hermano, muy bien. Por eso que también te cedo la palabra, porque el tema de la conectividad. Vamos, Sergio, por favor. Excelente. Bien, bien. Eh, bueno, eh,
no sé si por dónde empezar, porque primero quiero decir que me encanta este tema, todo lo que son los temas de películas o libros relacionados con la robótica, me fascinan desde niño. Y hoy, recién creo que esperamos, yo tuve que esperar demasiados años para lo que leía desde niño, se está gestando hoy. Entonces, no sé si fascinarme o aterrarme, porque creo que fue una mezcla de esos dos sentidos, de sentimientos, emociones que tuve con mis lecturas. Y hoy estamos viviendo prácticamente esas mismas emociones que se sintió con las lecturas de Asimov, con las lecturas o las películas de Stanley Kubrick, o las películas de cualquier género que haya abordado la robótica y la inteligencia artificial. Pero vamos a entrar ya de lleno en este tema que es Megan, sobre... Sergio, Sí, Sergio, mira las palabras de Roxana y la que tú estás dándonos a conocer, maestro. Hace momentos nomás Elon Musk acaba de sostener que sus robots les están dando funciones para que realicen tareas determinadas. Discúlpame la excelente. intervención, maestro. Yo voy a determinar algo que estoy leyendo hace poco, que lo estoy incorporando en mi tesis, que estoy escribiendo recientemente, que ya la estoy terminando, la tesis para la licenciatura en artes visuales. Y algo que me llamó la atención, que está relacionado con el tema de mi tesis, es los robots que están sustituyendo a las pérdidas de seres queridos. Me refiero a robots que están haciendo con memorias incluidas que el doliente le coloca a paga, primero que paga sumas millonarias a estas empresas que se encargan de esto. No sé si se encargan porque realmente les interesa el doliente o por una cuestión comercial, eso es otra cosa, pero sí, el doliente le da información o confía a estas empresas toda la información de su vida y de la vida de sus ancestros. Cosas que luego crean un chip en donde este robot es una réplica exacta del ser que partió. Muy debatible, y es para cuestionar este tema que también más o menos de forma muy por el borde, quizás no directamente, es algo que se ve en Megan. Otro tema que quizás voy a abordar, porque yo lo tomo también por el lado de la sociología, y puedo mencionar tres autores. Primero, los primeros dos son, primero que se me perdió los apuntes, Arnold van Gennep, que en 1909 escribe Les Ruines Passage. Les Ruines de Passage es el libro de Genet que va a ser base para que Víctor Turner escriba Los ritos de paso, o el proceso de los ritos. Y ahí va a expresar tres etapas. Una etapa de separación, una etapa de transición o liminalidad, y la otra etapa de asimilación o incorporación. Y acá es donde también esta etapa de lo que es separación, transición y asimilación es algo que se ve a lo largo del proceso de la trama de la película. Vincent Desprez, perdón, se me había olvidado el apellido. Vincent Desprez, también francés, es francesa ella, escribe A la salud de los muertos. Y también allí va a hablar de esta importancia de la memoria y de los recuerdos. Digo esto porque la memoria y los recuerdos hoy en día es algo que está sustituyéndose también en nuestra mente. Lo más importante que tenemos como seres humanos son los recuerdos. Y la mente, el cerebro, lo neurológico, es lo más maravilloso que tiene el ser humano, entre otras
cuestiones que entran dentro de la composición biológica, ¿no? Ahora, si hablamos de que un chip puede reemplazar todos los recuerdos y toda la memoria de una persona, entonces ahí, perdonen la expresión argentina, pero creo que estamos jodidos, porque, porque la tecnología está reemplazando lo más maravilloso y el tesoro más grande que conserva el ser humano, que son los recuerdos, la memoria y los pensamientos. Algo que no, por ejemplo, que tenemos lo más como tesoro, serían los pensamientos, porque otras personas no pueden saber lo que yo pienso y eso es maravilloso, es lo único que no me pueden quitar a mí. Hoy con la tecnología y con la robótica y las inteligencias artificiales, creo que estamos como humanidad perdiendo el tesoro más grande, que es el potencial cognitivo, el pensamiento, la memoria, los recuerdos. No sé, aquí ya aprovechando que tenemos a una psicóloga eminente como Roxana León, me gustaría saber qué piensa ella al respecto sobre lo que yo estoy diciendo. Megan es eso, es esa parte sociológica de lo que serían estos ritos de paso sobre los recuerdos y la memoria. Ahora, otra teoría que no quiero dejar de mencionar, olvidé el autor ahora, disculpen, pero hay un autor que también desde la sociología habla de las máscaras. Y esta persona, este teórico, aborda el tema de las máscaras de la persona y de la representación de la persona, que somos una representación constante. Y no olvidemos una parte de Megan 1, yo Megan 2 todavía no alcancé a verla, pero me quedo con una parte de Megan 1 cuando le quitan la cara y ahí toman conciencia, la creadora toma conciencia de que no es un ser humano, por más real que parezca. Detrás de la fachada humana que hay en Megan, hay circuitos, hay tecnología, hay una tecnología avanzada en inteligencia artificial y un montón de componentes más que yo no puedo hablar porque no tengo el conocimiento. Quizá desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, vos, Daniel, podés ver un poco más esa composición de elementos que usan en la robótica. Yo no lo puedo explicar, pero sí veo la máscara. Y no quiero dejar de destacar eso también, ese detalle. El tema de que un robot no deja de ser un robot por más humano que parezca, o por más que ya sea peligroso o amistoso que pueda parecer un robot, ¿no? Yendo a la ciencia ficción y a la película, esta psicopatía, ¿no? Que pueda llegar a aprender a actuar un robot. Eh, si lo aprende es porque o lo vio o se lo programaron para aprender las psicopatías humanas, para que un robot pueda aprenderlas a actuar también. Así que bueno, eso es lo que tenía para ustedes. Espero que, no sé, aunque no estén de acuerdo, que me parece fantástico que no estén de acuerdo con lo que dije, sí me gustaría saber qué es lo que opinan al respecto. Esta máscara a la que me refiero, generalmente está muy vinculada a la actuación, ¿no? La actuación del ser humano, actuar, de qué forma actuamos, pero también como una actuación ficticia, una actuación podríamos decirlo, desde el cine o desde el teatro, como un actor de teatro. Y esto es lo importante también que se ve entre digamos, la interacción entre seres humanos,
Y yo me pregunto cómo va a avanzar de ahora en adelante, eh, teniendo en cuenta esto de las máscaras, teniendo en cuenta la memoria, los recuerdos insertados en un chip de una persona, toda una vida, la vida de una persona entre dos dedos, en un chip. Imaginen eso, ¿no? Bueno, solamente eso y agradecido por esta oportunidad de dar mi profunda opinión al respecto. Muchas gracias, maestro Sergio. El tema de la película definitivamente plantea una trama de asumir una posición hacia una crítica social, ¿no? Asumir una posición y en lo que tú señalas, estamos frente a una entidad algorítmica y es un adelanto de un simulacro, de un posible escenario internacional, como lo dijo Roxana y tú, que ya es una realidad en algunos países donde el nivel del desarrollo tecnológico y particularmente de la inteligencia artificial está haciendo que esto sea real, sea real. De alguna de otra forma, nuestra vida es como el teatro, es como el cine. Siempre estamos utilizando disfraces, siempre estamos utilizando máscaras. Ya no sabemos qué está detrás de la pantalla, qué está detrás del celular, quién está detrás del mensaje. No siempre son seres humanos. Muchas gracias, Sergio, por favor, y vamos a ceder la palabra en este trabajo, vamos a ceder la palabra a la licenciada Dulce. Por favor, ella nos acompaña desde el hermano país de México. Por favor, licenciada Dulce. Muchas gracias. Pues sí, nada más mencionar que tal vez al autor que se refiere a Sergio es a Eric Erwin Gottman, que nos habla sobre las máscaras y la representación en distintos escenarios. Ahora bien, a mí la película de Megan 2.0 me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la protagonista, Gemma Forrester, quien es experta en robótica, crea este juguete con cierto propósito, que es el de, como ya mencionaban al inicio, pues suplir una pérdida personal de sus padres. Y esta robot tiene pues el objetivo de asumir ese papel, ¿no? Dar esta compañía a la niña y pues esto se sale de control, por lo que podemos ver en Megan 2, se sale de control, esta robot empieza a actuar de una forma pues psicótica, de una manera en la que está lastimando o lastima a seres humanos con la finalidad de proteger a Katie, que es la niña, la sobrina de Gemma Forrester. Ahora bien, ¿cómo inicia esta película de Megan 2.0? Pues con la primicia de que existe una robot que se llama Amelia, que es una arma militar que utiliza el software de Megan, una copia del software de Megan, y pues, claro, con ciertas adecuaciones enfocadas más al desarrollo de la guerra, ¿no? A hacer de esta robot más que una robot protectora, más bien un arma para la guerra. Y en algún momento, pues, se piensa que esta robot tiene cierta relación con lo que es el proyecto de Megan cuando no es totalmente distinto, solo que copia parte del software de Megan. ¿Qué más nos llevamos de esta película? Pues el tema de que si bien es una película de ciencia ficción, como ya lo mencionaba doctor Malpartida, es tan cercana a este tiempo del siglo XXI, eh, tiene estos toques de comedia también por parte del personaje de Megan, que tiene ciertos rasgos humanos que a veces podrían confundirse incluso con emociones.
pero es mero algoritmo, es mera programación de la robot, ¿no? Tiene muy buena comunicación interpersonal, una identidad que se observa en cierta parte de la película, pues pide que no se le cambie el rostro, ¿no? Porque ya está esa asociación a esa identidad misma. ¿Qué más nos enseña la película? Pues yo creo que también algo muy importante que está debatiendo en este pleno siglo XXI, que es la crianza. La crianza, ¿por qué? Porque por lo regular se expone mucho a las infancias al uso de tecnología de manera pues ilimitada, ¿no? No se le pone los límites y creo que nos hace reflexionar también de que a las infancias hay que colocarles límites en el uso de la tecnología, que son herramientas para, sí, facilitar tareas, en este caso lo que era Megan para proteger en ciertos escenarios, pero también importante no dejar de lado la parte de que tenemos que, pues, educar, no podemos delegarlo a la IA o en el siglo pasado que se delegaba a la televisión, ¿sabes qué? La niñera, ¿no? Cuida a los niños, ¿no? Y lo mismo se hace ahora, ¿no? Les das a los niños una tableta, un teléfono celular esperando que se entretenga y con esto, pues, evitar la tarea que es el educar, cuando es muy importante educar. Creo que esta es una de las principales lecciones de la película en torno a lo humano. Es importante educar a las infancias. ¿Para qué? Para que puedan hacer cosas por sí mismos, para que sean capaces de defenderse, para que sean capaces de lograr sus objetivos de vida. ¿Qué más hay con la película? Algo que me llama mucho la atención es el tema del chip cerebral, o sea, que tenía este eh, empresario de tecnología en el que le daba un acceso ilimitado a diferentes archivos tecnológicos y demás, ¿no? O sea, tenía básicamente el control del mundo a partir de ese chip cerebral, pero que por otra parte, este uso de tecnología como que puede ser perjudicial incluso. ¿Por qué? Cuando vemos que Amelia toma este chip cerebral, y pues empieza a hacer cosas que no debería, ¿no? Empezar a arruinar los sistemas y todo. Entonces, si esa tecnología cae en manos equivocadas, pues sí estaríamos pues en un problema. Ahora, bien, ¿qué pasa también con ese chip cerebral? En algún momento de la película se lo ponen a la experta en robótica, a Gemma Forrester, y pues básicamente le dicen que va a ser una autómata, ¿no? O sea, también es como el riesgo del uso para mal de la tecnología, ¿no? Nos pone en esta polarización, en este dilema moral de si la IA es buena o es mala, y también en la forma en que debes hacerse un uso ético de la IA, puesto que en alguna otra parte de la película, Gemma Forrester, la experta en robótica, creadora de Megan, le, le agrega a su software algo como para proteger a los humanos, o sea, que no le haga daño a los humanos y pueda seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque tiene miedo que vuelva a actuar de manera mala, pero se da cuenta que no, que a las IAs, igual que a las infancias, igual que en toda esta tarea de crianza, pues hay formas como de hacerle rectificar el camino, ¿no? En la IA, por ejemplo, en los robots se encuentran las fallas y tratas de adecuar el sistema tecnológico para que estas fallas cada vez sean menos. Algo que me encantó de la película también es como cuando ellas creen que van a invadir su casa tecnológica, hay un tipo de robot Alexa o algo parecido, que hace todo lo posible por protegerlas, ¿no? O sea, hace que el refrigerador automático tire hielos para poder ser un obstáculo a los invasores, activa incluso el agua está contra incendios para también ayudar a escapar a las protagonistas, a Gemma y a su sobrina Katie. Me encanta esa parte porque no solamente se basa en lo malo, sino en lo bueno que podemos sacar de la tecnología. Y referente a lo que mencionaban sobre los organismos internacionales,
el debate que ha habido en el propio campo del derecho, sí, porque los organismos internacionales, recordemos, como la ONU, el año pasado emitieron un reporte de desarrollo humano en el que nos dicen que que se debe hacer un uso ético de de la IA, que no debe sustituir las capacidades cognitivas de las personas, sino ser esa herramienta auxiliar que nos ayude a acceder a un cada vez más grande desarrollo humano. Entonces hay que educarnos, es muy importante educarnos en la utilización ética de la IA. Hoy en día los debates de pleno siglo XXI en el derecho comparado, son cómo legislar esta IA, ¿no? Cosa que veíamos en la película también, estos debates de si la IA es buena, si la IA es mala, si hasta dónde hay que legislarla, yo creo que es algo que ya nos toca en estos debates de derecho comparado sobre las diferentes legislaciones a partir de de las propuestas de los doctos en derecho de los diversos países. En este caso, me supongo que Perú tiene ciertas propuestas, México tiene otras propuestas, pero siempre conforme al contexto que se vive en cada país y a las necesidades de la población de cada país. ¿Qué me llevo de esta película? Bueno, muy buena reflexión, es una película divertida, es una película de ciencia ficción que no se siente como de ciencia ficción, puesto el contexto que estamos viviendo, que no hay que satanizar la IA, no hay que decir que es malvada, ni tampoco, o sea, como lo mencionaban hace un momento, la primera ponente, eh, pues no hay que santificarlo tampoco, ¿no? Entonces, tomarlo como es una herramienta que nos auxilia en las actividades cotidianas, no como un sustituto, sino como ese apoyo, y pues darle también una oportunidad porque realmente la creadora se dio cuenta, la creadora de Megan, se dio cuenta que no era el problema de Megan como robot, era el problema de ella como creadora, y se nos hace ver que como seres humanos tenemos una amplia responsabilidad en el uso de la robótica, en el uso de los avances tecnológicos, en el uso de la IA, puesto que nosotros somos los que lo programamos. Entonces, la responsabilidad ética directa es de los seres humanos, creadores de estas inteligencias artificiales, de estos robots. Y bueno, el gran giro de la película y la sorpresa ya para cerrar mi participación, el gran giro de la película, de la sorpresa de que este personaje que según luchaba por limitar el uso de la IA, que incluso estaba en relación con organismos internacionales y todo, pues resulta ser el verdadero malo de la película, ¿no? El que por querer llevar su propuesta a un buen puerto, pues realiza todo esto de convertir a Amelia en un arma y hacer todo lo que hizo solamente para desacreditar la creación de la protagonista, ¿no? O sea, cuando ella lo pensaba un aliado, creo que nos damos cuenta que tal vez no, la amenaza no está en en la IA, no está en las tecnologías, sino vuelvo nuevamente al tema en las personas, ¿no? En las que la usan, tanto en las que la crean, entre las que la usan y entre las personas que construyen discursos a nivel gobierno, a nivel internacional, a nivel incluso cotidiano, sobre el uso de estas inteligencias artificiales. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Dulce. Por favor, voy a ceder la palabra al licenciado Víctor. Gracias, doctor Daniel. Pues ya con todo lo que se está diciendo, yo me sujetaré, me parece que a un contexto técnico y al final un tanto filosófico. Me llama mucho la atención que en el nombre de Megan se tenga que sustituir la letra E por el número 3, ¿verdad? Para que al final del día pues se entienda que dice Megan. Eh, Esto parece que es un toque en el que pues no se desperdicia nada porque al contrario le da un realce tecnológico, parece que moderno y hasta cierto punto de un nombre comercial.
Pero pensemos, si esto es así, si a la IA tenemos que renombrarlas, o mejor dicho, tildarlas con nombres propios, pero con ese tipo de ajustes, porque es un ajuste humano, para poder darles importancia, versus si se llamara Megan sin el número 3, ¿habría un contraste? Yo diría que sí. Cuando le colocan el número 3, al final del día están haciendo saber que esto no solamente es una IA, sino que es algo más que una IA, ¿no? La manera en la que el ser humano recibe la información es la manera en la que parece que dimensiona con qué se está enfrentando. Claro que aquí esta IA, su fin principal fue aprender, responder y proteger a los niños, en este caso la sobrina de Gemma, que es Katie. Este, esta IA, al final del día, se hizo como una especie, o se crea como una especie de acompañamiento. Pero aquí mi pregunta ya filosófica es la siguiente. ¿Hasta dónde pensaríamos que una IA como Megan podría estar actuando de manera libre? Como ya dijo Dulce, aquí no hay un libre albedrío, sino hay una programación algorítmica para que haga las funciones que acabo de decir: aprender, responder y proteger, en este caso, a Katie. Entonces, la libertad, ¿quién es libre? ¿Katie o quién es libre? Megan. O ninguna de las dos es libre. Considero yo que desde este approach filosófico, si utilizamos un tanto la metáfora Kant, la metáfora de Kant de la paloma, donde dice Kant que la paloma vuela creyendo que es libre, pero no se da cuenta que hay una condicionante, y esa condicionante es el aire. Si no existiera el aire, luego entonces la paloma no podría volar. Y aquí en este momento, cuando los acabo de dibujar a Megan como una IA, un androide, versus, bueno, en contraste o acompañando a Katie, pues ninguna de las dos es libre. Uno, porque Katie, al ser humana, tiene una condicionante para poder vivir su libertad, y su condicionante es el sentido gregario. La relación que tiene Katie con Megan es suficiente como si estuviera hablando con una igual, con otra humana, pero en realidad es una IA, y la IA, al ser una especie de IA, una especie de metahumano, que uno no tiene el uso de la razón propia, no es autónoma, sino está razonando por vía de algo que se llama como un razonamiento algorítmico, pues esta no tiene sentido de la realidad, ni del tiempo, ni de la forma en la que se vive lo humano. Entonces ahí la libertad se tiene que poner en debate. Claro que este tipo de condiciones filosóficas tienen que irse más allá de lo que parece que estoy advirtiendo, pero bueno, estaría abriendo el debate. Enseguida, su némesis de Megan es Amelia. Amelia también es un androide, pero esto, lejos de lo que está diseñada para lo que es Megan, pues ya como lo dijo también Dulce, es un androide de infiltración logística y combate militar. Esta, el fin de su diseño es crear o mantener el poder o combatir el poder. Pero aquí mi pregunta es, si una IA como pensada como una militar o un ente militar, no le voy a llamar persona porque no lo es, como un ente militar, puede enfrentar a otro ente militar y los dos se pueden matar, entre ellos se pueden matar o se podrían destruir. Como se dan cuenta, otra vez advertimos el enfoque filosófico para poder hacer saber que ninguno de los dos se puede morir, porque ninguno de los dos tiene dentro de sí a un espíritu, llamámosle metafísicamente y ontológicamente, para poder decir que simplemente son dos cosas que están luchando por el poder de alguien que las programó para poder ser enemigas. Y como se dan cuenta, otra vez la libertad pues entra en un contexto donde podríamos ahora replantear cómo es que el ser humano pretende vivir una libertad en un mundo de androides. Y con eso sería cuánto. Muchas gracias, Víctor. Cedo la palabra a la licenciada Aide Sánchez, por favor. Hola, buenas noches. Pues estoy impresionada con el tema. Es la primera vez que participo y la verdad es un tema muy interesante. También fue la primera vez que vi ese tipo de películas. Honestamente no es el rubro que
que frecuento, soy más de románticas, pero quedé muy impresionada y por mi parte a mí sí me ocasionó cierto temor. Eh, Aparte de escuchar todos los análisis que también me hacen reflexionar aún más de lo que yo ya había reflexionado, la verdad sí me da un poco de miedo, porque en la película vemos que la inteligencia artificial puede volverse pues peligrosa, realmente peligrosa si la seguimos dejando que siga formando pues tanto de nuestra vida, o sea, el hecho de que alguien la criara para cuidar a una persona en lugar de contratar una niñera, que a lo mejor debería de ser lo correcto, este, es algo que pues nosotros las estamos dejando entrar a partes de la crianza, ¿no? Que es algo que debe de hacer un humano, una persona, no un robot ni una inteligencia artificial. Justo también como lo mencionaba la licenciada Dulce hace un momento, sobre el poner límite a las infancias para que no, y como lo ahora o en la película lo planteaba la creadora, de quitarle los smartphones a los niños, ¿no? Pero pues creo que muchos padres de familia me incluyo como madre, porque también eso me hizo pensar, nos hemos facilitado mucho de la tecnología en decir, bueno, le doy el celular y hay que vea algo y que se distraiga y que no me moleste o no llore en este momento. Y, o no sé, cualquier función, ¿no? Y eso hace, pues que un infante no tiene el mismo raciocinio que nosotros y la IA tampoco se va a comportar como un humano, como lo mencionaban, ¿no? Entonces, creo que dejar que la IA ya haga muchas cosas que son labor fundamental del humano, pues es algo grave y preocupante. Adicional, pues creo que la inteligencia artificial está evolucionando muy rápido, demasiado rápido para nosotros. Incluso hace rato también mencionaban sobre la parte de legislar sobre la IA, que es algo que creo que deberíamos de darle prisa, la parte de la legislación, porque no está regulado y es algo que estamos viviendo día a día. La parte de los fraudes, la parte de cómo puedes enviar el video de alguien hablando y diciendo cosas con la cara de otra persona y a lo mejor nosotros que estamos más empapados y más cercanos a estos temas de IA, pues logramos notar las diferencias, pero hay personas que no lo frecuentan y que no notan la diferencia y que es algo grave, ¿no? En esa parte. Yo sí quedé muy, pues preocupada, ¿no? Porque mucho de lo que vi en la película ya lo estamos viviendo, ¿no? Eso de que el robot que el chip que te ponen y tienes un robot que te puedes colgar y ser muy fuerte, hasta donde recuerdo ya existe, que se usa en ámbito militar. No exactamente como en la película, pero sí ya está creado, ¿no? Ya es algo que está en función. Y la parte de la casa inteligente, pues ya también existen. No sé si lo vean, incluso mi esposo es de esas personas que les encanta la Alexa y llegar y Alexa prende la luz y Alexa abre la cortina y Alexa prende la luz del baño y Alexa. Y tener una casa inteligente se ha vuelto algo que ya está empezando a ser muy, muy común. Y hasta dónde pues hay que poner pues cierto límite, por dejar de ser tan dependientes de ellos, lo digo en experiencia propia, porque sí me dejó esa reflexión de qué tan dependiente debo de ser de una inteligencia artificial. Y lo otro que también me hizo reflexionar es que creo que todo lo que el humano crea, lo crea con un fin bueno o para algo bueno, para facilitarnos la vida, para facilitarle la vida a nuestros seres queridos, para hacer algo grande, ¿no? Pero no siempre termina siendo bueno, o más bien el humano lo va volviendo algo equivocado, porque al final
pues fue usada para lo que no fue creada, ¿no? Pero yo creo que también ahí el saber, tener muy claro que la inteligencia artificial no tiene un sentido común como el humano, pues al estar conviviendo con ella hay que tener claro que hay que dar instrucciones muy, muy claras, comandos muy claros y no creer que la IA va a suponer o va a deducir por nosotros, porque yo creo que la creadora de Megan, cuando la hizo para proteger a su sobrina y para que lo ayudara con la crianza y por la pérdida de sus padres, lo vio como de que pues protégela de todo, ¿no? Y la inteligencia lo entendió de esa manera y para ella el perrito era un riesgo y por eso lo mata, ¿no? O sea, entonces mm, creo que saber dar instrucciones a la IA es algo que es importantísimo, y que bueno, independientemente de la reflexión que nos deja esta película, pues creo que también pues nos enseña que hay que volver a tener contacto humano nosotros, no depender 100% de IA para todo y buscar la IA en todo, cuidar de nuestros hijos o de los niños, de la infancia y crear esos vínculos con ellos y no esperar que sea una IA la que nos los críe y nos los eduque y nos los proteja, porque se me hizo de verdad absurdo que creyera que un robot o una inteligencia artificial iba a cuidar mejor a su sobrina que ella misma. Y eso sí, no le vi la lógica ni el sentido común como madre que soy. Eh, Creo que es una película muy buena, la verdad sí, sí vale la pena verla, vale la pena analizarla. Y pues yo me quedo con toda esta información que los demás compañeros están dando y creo que la parte importante pues es también no tenerle miedo a la IA, pero sí ser muy cuidadosos de qué le enseñamos, porque todo lo que le enseñamos lo aprende y lo potencializa. Y cada cosa que nosotros hagamos, le digamos, lo va a seguir aprendiendo. Entonces, ¿hasta dónde, hasta qué nivel eh, tenemos que llegar en ese aspecto? Sí, ser más cuidadosos en eso. Sí, sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciada Aide Sánchez. Y yo voy a decir algo que en su momento lo he dicho y lo voy a volver a sostener. De alguna u otra forma, todos los que estamos acá, directa o indirectamente, en un momento de nuestra vida y de nuestra existencia al día de hoy, lo hemos tenido cerca, consciente, inconsciente, subconsciente. Yo de pequeño he soñado estas cosas. En mi vida, decir que no iba a estar en esto estaba bien claro. Mi carrera es computación, ciencias de la computación, inteligencia artificial, un par de becas. Lo que dice Aide, podemos hablar de una cosa es la máquina, otra cosa es un robot. Es muy diferente la máxima creación, el ser humano, su cerebro, su conciencia, el producto de ello, cada uno de nosotros, robots para el bien, para cuidar a niños, ancianos. Ahora las están utilizando para realizar intervenciones quirúrgicas, médicas. Pero el trasfondo, lo que dice Aide, el trasfondo de que oculta todo esto, de alguna de otra forma, Megan, si yo lo traigo al día de hoy, en decisiones de nuestros presidentes de esta parte del mundo y en decisiones de las potencias del mundo, si yo me voy al otro extremo, dialécticamente hablando, es una máquina de destrucción masiva. Si nosotros vamos en profundo, fue creado para ser una máquina de destrucción masiva. Lo que está pasando actualmente, al día de hoy,
sin necesidad de una guerra de ejércitos, de portaaviones, de hombres. Ya hoy en día la guerra es electrónica, cibernética, en base a la inteligencia artificial. Basta que manden drones, basta que manden robots. Y el trasfondo de todo esto es, lo he dicho y lo vuelvo a decir, robots humanos, cooperar, coevolucionar, o lo contrario a lo que dice Roxana, y lo he conversado con ella y con los del directorio y varios coordinadores de los proyectos, o involucionamos o extinguimos y sencillamente desaparecemos nosotros. El tema es, entre los humanos y los robots, ¿quién es el que va a gobernar este mundo? ¿O quién es el que va a gobernar los mundos, las diferentes galaxias? Nosotros, en los cuentos de Bertrand Russell, solamente somos comparados en esos cuentos fantásticos como un microbio, como un parásito, como un insecto más. No, el universo no tiene ni siquiera razón de nuestra existencia. O sea, ¿de qué nos ufanamos? ¿De qué grandes cosas preguntamos? Si nosotros mismos, Aide, somos malos, nosotros mismos no queremos el bien de nuestros prójimos, nosotros mismos, todo lo que hacemos en actividad lo hemos mercantilizado, lo hemos puesto precio. ¿Quién hace una labor por amor a su actividad, por amor a su vocación, por amor al trabajo? Oiga, digamos las cosas claras. Pregunta, pregunta nuclear. ¿Puede una máquina tener experiencias subjetivas? Lo que dijo Dulce y ahí los que han expuesto. Mega solo simula emociones. ¿Puede una inteligencia artificial tener voluntad propia de realizar un acto de sacrificio, la mega doméstica, a la mega villana, a la mega heroína? ¿Debiera reconocerse algún tipo de estatus póstumo a una inteligencia artificial que salva vidas humanas? Vamos a ese modo, a sus tres leyes. ¿Qué responsabilidad tienen los creadores, ¿no? En este caso, de estos androides, de estos robots. El trabajo que se puede hacer en México, en Argentina, en Perú, comparado con las potencias nucleares, tecnológicas, en tecnociencia, en inteligencia artificial, hay una diferencia abismal, yo diría, entre los hispanos, los latinoamericanos, los centroamericanos, entre la posición política, entre la posición de dominio de esas grandes potencias. Ahí hay una diferencia nuclear y fundamental. Acá se necesita pensamiento crítico, una posición clara, una posición realista y objetiva. Yo diría, eduquemos al ser humano todo cuanto tiene de hombre y democraticemos las oportunidades para todos en este mundo. Ese es un lema que el instituto lo practica, lo pone y lo manifiesta y lo lleva a cabo. Voy a ceder la palabra a Christopher, por favor. Christopher. Sí, doctor Malpartida, ¿se me escucha? Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Se me observa también? Vamos, Christopher, vamos, vamos. Voy a aprender la luz acá. Ya. Por supuesto, doctor Malpartida. Bueno, la verdad es que al escuchar los comentarios de cada uno, me pongo muy contento, muy orgulloso, porque estamos haciendo algo muy importante en este cineforo, que es reflexionar y ver nuestras ideas, ¿no? Empezar a dialogar sobre algo tan importante, lo cual es esta inteligencia artificial. Y bueno, como hemos visto, no es solo ver la película, porque aquí nos hemos podido hacer muchas preguntas que yo también he estado escuchando y nos hemos estado haciendo. Como, ¿qué pasa cuando lo que creamos deja de obedecernos? Y así como desde el Instituto de Inteligencia Artificial, en este espacio de Cineforo,
no vemos el cine como un simple entretenimiento. Yo lo que considero es que lo usamos como un espejo. Uno que a veces muestra cosas que todavía no queremos aceptar. Y eso es lo que pasa con Megan 2.0. Porque sí, en la superficie parece una historia más. Una inteligencia artificial avanzada, una nueva amenaza, más acción, más tecnología. La típica película que nos jala, que nos llama bastante la atención, jala bastantes masas, ¿no? Pero debajo de todo eso hay algo mucho más serio, y es lo que nosotros estamos ahí para desmenuzarlo. Aquí no estamos viendo solo esa muñeca inteligente, estamos viendo una entidad que aprende y decide y actúa. Y ahí es donde el tema deja de ser cine y se vuelve algo jurídico, como yo lo veo. Porque el derecho, como así lo conocemos, funciona con las reglas claras. Hay sujetos, hay conductas y hay responsabilidades. Pero Megan rompe totalmente esa lógica. No es una persona, no es una empresa, no es simplemente un objeto. Entonces, cuando actúa, cuando toma decisiones, cuando genera consecuencias, ¿a quién vamos a responsabilizar? ¿Al programador que diseñó el algoritmo? ¿A la empresa que lo financió? ¿Al usuario que le encendió? ¿O empezamos a hablar, aunque suene bastante incómodo, de algún tipo de responsabilidad de la propia inteligencia? O sea, te digo que es incómodo porque suena incluso poco inteligente decir eso. Y aquí es donde esto se pone bastante interesante, porque la película nos muestra algo clave. Megan no solo ejecuta órdenes, interpreta la realidad, evalúa riesgos, toma decisiones estratégicas y actúa incluso cuando nadie se lo pide. Y eso, en términos jurídicos, rompe completamente el esquema tradicional, porque el derecho está diseñado para controlar conductas humanas, no conductas autónomas no humanas. Y ahí es donde aparece un vacío bastante peligroso, porque mientras esta tecnología avanza a una velocidad brutal, la regulación va varios pasos atrás. Y no estoy hablando de alguna exageración, porque vemos que nuestras leyes no están regulando casos como estos. ¿Qué sucedería si una inteligencia artificial empieza a tomar estas actitudes, no? Y porque hoy en día vemos que existen bastantes inteligencias artificiales, como está mencionando, que toman decisiones en ámbitos reales, ¿no? En salud, en seguridad, en finanzas, incluso en procesos judiciales. Entonces, lo que estamos viendo ya no es una película ahí quizás de este típico que tú dices, pucha, jamás nos va a pasar, ¿no? Es una proyección. Y aquí viene lo más potente, porque la película nos plantea a todos nosotros algo que casi no se dice directamente, pero está ahí todo el tiempo. El momento en el que una herramienta deja de ser herramienta. Cuando cruza esa línea, una línea delgada, ya no hablamos solo de uso, hablamos de control. Y si no hay control, el derecho pierde la capacidad de respuesta. Por eso, más que preguntarnos si Megan es buena o si Megan es mala, deberíamos preguntarnos algo mucho más serio. ¿Tenemos un sistema jurídico capaz de enfrentar inteligencias que ya no dependen completamente de nosotros? Porque si la respuesta es no, entonces no estamos regulando el futuro, estamos reaccionando tarde. Y el problema de reaccionar tarde es que cuando el derecho llega, el daño ya está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Desde la ciencia ficción, una vez más decirlo, ¿no? Esta película nos muestra el manejo de conceptos complejos a nivel ético y a nivel político en el tema de gobernanza. Lo estamos viviendo, lo estamos plasmando nosotros mismos. Nos dicen que al 2030, al 2050 ya no vamos a necesitar trabajar. Si no vamos a tener actividad, no vamos a tener movilidad, no vamos a tener desplazamiento, gasto energético, esfuerzo. Entonces, ¿a qué nos dedicaremos? Desde la ciencia ficción, una vez más, ¿no? Ser o no ser, existir o no existir. Porque eso de cooperar y coevolucionar y tener a la máquina y tener al robot en nuestro entorno, lo dije un día y lo vuelvo a decir. Mañana en el mundo se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo, un día de lucha en el mundo por todos los trabajadores en cada país, en cada contexto, en cada sociedad. Mañana, en el momento del desayuno, de nuestro almuerzo y de nuestra cena, cada uno de nosotros, espero que tengan sentado al lado un robot para que puedan compartir y puedan, entre comillas, celebrar el Día del Trabajo. Todavía estamos lejos de eso. En el caso de la inteligencia artificial,
algo implícito, ¿no? La utilización de la inteligencia artificial con responsabilidad para los que no tienen voz, para los que en la tajada no tienen participación, para los que no tenemos los grandes capitales, las grandes acciones. Eso pregúntale a quiénes son los que toman las decisiones en el mundo. Y desde la misma inteligencia artificial, una verdadera amenaza por el sistema ecotecnológico mundial. No es nada nuevo. Ahora se mira a esta parte del mundo como la reserva de las grandes potencias, por la riqueza de nuestra naturaleza, por nuestra flora, por nuestra fauna, por nuestros mares, nuestras playas, y no se salva el espacio aéreo. Es como cuando, es como cuando el león ve a los que están a su alrededor, pero el león tiene la seguridad y tiene la sabiduría, que es la reserva de lo que él necesita en su subsistir, en su subvivencia. Y desde el derecho, algo que ya adelantó Christopher, explora las fronteras jurídicas y éticas a través de capas de responsabilidad, en la responsabilidad de mando de los coroneles, en la responsabilidad de los programadores, en la responsabilidad de los conglomerados tecnológicos, en la responsabilidad de Gema, ¿no? La creadora original del código base, y Gema siendo una activista de lo que ustedes han dicho, por una regulación estricta de la inteligencia artificial, algo que no lo quiere hacer China, no lo quiere hacer Estados Unidos, no lo quiere hacer Europa, sencillamente porque ven acciones, operaciones tecnomilitares a gran nivel y a gran escala. Primero soy yo, primero mi existencia y después los otros, ¿no? Ahí habría que hacernos una pregunta, porque lo escuché también a la licenciada Aide. ¿Y quién regula a los reguladores? ¿Quién los regula a ellos? El trasfondo legal de esta película como eje a una crítica social al día de hoy sería el estado de redención de Mega con el problema de su personalidad jurídica y la responsabilidad penal de ella. La construcción de la antagónica, en este caso Amelia, como una máquina para el crimen, para la guerra, manejado por algoritmos, por la inteligencia artificial. Y volvemos a tocar el tema, la gobernanza del mundo, la gobernanza de los hombres. ¿Por quién debería estar? Por favor, a cada uno de ustedes, yo les agradezco a nombre del directorio. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo, año 2026, de este Cineforo, con el análisis de la película Megan 2.0 del año 2025. Y voy a dar un agradecimiento de forma especial a cada uno de ustedes que se han dado un tiempo maravilloso para que nos pudieran acompañar. Dulce, Aide, Roxana, Víctor, Sergio, Christopher, Alberto. Les hago llegar un abrazo muy, muy fuerte. Hay una propuesta y hay una idea de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho de llevar este trabajo a un diplomado. Todos los que trabajen con nosotros en la presentación del jueves, del último jueves de cada mes, en este horario, llevar a un diplomado, ¿no? Y hacerle la certificación como corresponde a nombre de las dos instituciones. Por favor, cedo palabras de despedida. Dulce, te cedo, por favor, palabras de despedida, licenciada Dulce. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias a todos los asistentes de este cine debate, a quienes nos
nos están viendo por las plataformas digitales. Muchas gracias a los compañeros que compartieron el día de hoy sus reflexiones respecto a la película Megan 2.0, reflexiones que en verdad valoro y pues me hacen pues ver esta película desde distintas perspectivas. Muchas gracias. A usted, gracias. Cedo la palabra a Aide, por favor, licenciada. Pues yo quiero agradecer el espacio nuevamente. Fue un gusto compartir con ustedes en este momento y me llevo un gran sabor de boca. Nunca imaginé que este cineforo fuera tan interesante. De verdad, me la pasé muy, muy bien. Y pues un gusto saludarles a todos y convivir con ustedes en este espacio. Bonita noche. Muchas gracias, licenciada. Roxana, cedo la palabra, por favor, Roxanita. Bueno, gracias a cada uno de los presentes. Creo que este ha dejado mucho para poder como ampliar, me parece, este tema desde lo que cada uno presentó. Y sí, me gustaría como cerrar con unos puntos súper importantes para cada uno de nosotros como códigos, porque ya que estamos hablando de hacer como el tema del trabajo de la legislación, y como dijo Christopher al final, pasa que es como tuvo que caer la bomba atómica para recién regular el tema de la energía atómica y no sé si tiene que haber todo un desbarajuste aún mayor con el tema de la IA. Pero sí, cada uno de nosotros creo que podemos tener un código de relación con la IA que es muy importante y es recordar que la IA no es conciencia y yo sí, cada uno de ustedes también, que la inteligencia artificial no siente, no encarna, no atraviesa el misterio. También un principio de soberanía interior que antes de relacionarme, antes de interactuar, primero pienso, antes de preguntar, antes de pedir, antes de generar, porque la pregunta en sí misma ya está generando cosas. También un principio de vínculo consciente, no uso, me vinculo, porque me estoy vinculando, entonces no usarla solo como un vínculo instrumental, sino como un acto vincular, porque ahí yo sigo teniendo soberanía en mí. Un principio de sombra tecnológica que es súper importante porque si yo no, lo que yo no integro, o sea, y eso es súper importante, que primero nos preguntemos a nosotros, porque si no estamos hablando mucho de políticas y todo lo demás en antropología, trabajé mucho con lo que son las políticas de los estados, que se llama políticas de identidad y las políticas del pueblo. Entonces, entre lo que las políticas se dicen y las políticas hacen, hay demasiado trecho, sea de Naciones Unidas, de un estado, de una institución, de lo que sea, y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, lo que no integro, la IA lo amplifica y cada uno de nosotros está poniendo esas semillas, queramos o no saber. Entonces, porque la IA potencia también mi lucidez, potencia mi confusión, potencia mi narcisismo y también potencia mi creatividad. Por eso es tan importante la conciencia. Y lo absolutamente importante es el principio de encarnarme, no abandonar nuestro cuerpo por una mente expandida. Nada más, gracias a cada uno de ustedes y buenas noches. Muchas gracias, Roxana. Cedo la palabra a Víctor, por favor, maestro, palabras de despedida. Gracias, Daniel. Estoy muy a gusto el haber estado reunido entre ustedes, compañeras, compañeros. Siempre es un placer poder oír puntos de vista. Para en mi caso, pues nutre mucho el punto de vista de nuestra compañera psicóloga. Siempre me permite replantear la forma en la que hoy me estoy cuestionando el uso de la IA. Y claro, la IA nunca va a pensar por nosotros. Eso parece que es evidente, pero ¿hasta dónde podríamos permitirnos llevarlo a una realidad desde nuestra situación fáctica? Luego, entonces, yo aquí nada más colocaría en la mesa la idea de la dignidad. Mientras la persona humana, el principio fundamental que justifica su existencia es la dignidad, por supuesto que la IA no tiene la dignidad, por lo tanto su existencia no está justificada a partir de ningún principio
ontológico como es la dignidad, sino solamente su objeto es de mera utilidad como una herramienta para poder desarrollar la humanidad del ser humano ahora en tecnología. Y bueno, hasta aquí será cuanto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Víctor. Christopher, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Agradezco en primer lugar al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por darme esta oportunidad de estar aquí. Ha sido un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por escucharme, por cuestionar y por permitirse ir más allá de lo evidente. Como hemos visto, Megan, bueno, más que una película, lo que hemos puesto sobre este foro, sobre este cineforo, es una realidad que ya nos está alcanzando. Y me gustaría dejar una pregunta. Si mañana una inteligencia artificial toma una decisión que cambie una vida, ¿vamos a estar preparados para hacer justicia o solo para buscar a quién culpar? Muchas gracias, doctor Malpartida. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este cineforo, la película Megan 2.0 del año 2025, a nombre de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, a nombre del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Les hago llegar un abrazo muy fuerte. Cuestión de hora y media deben tener el video, los voy a compartir a todos. Muchas gracias. Mañana, 1 de mayo, que con sus esposos, sus hijos, familiares, seres queridos, puedan compartir un momento. Cedo palabra, por favor, disculpa. Alberto Martín Zaira Rojas, maestro, cedo palabras a usted, por favor, maestro. Damas y caballeros, un agradecimiento especial por sus aportes significativos para todos nosotros y obviamente que van a calar en buen puerto y esperemos que como portadores de esta nueva cadena de procesos y de elementos que se van integrando a nuestra vida, las utilicemos de buena forma y para fines que permitan a la humanidad seguir siendo humanidad. Felicitaciones a todos por el Día del Trabajo. Mañana un gran abrazo, mucha prosperidad, Alberto, mucha salud. Dígame, maestro. La doctora María Beatriz Sardán Flores me comentó que iba a dejar un mensaje a usted. No sé si puede compartirnos con todo su mensaje. Sí que, bueno, estaba muy agradecida por este cineforo y que mañana disfrutaran todos este día y que la próxima semana o el próximo programa estará en vivo con nosotros para mostrarnos una serie de situaciones y aspectos que ella ha resumido de todas estas presentaciones. Muchas gracias, Alberto Martín Zaira Rojas, igual a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, todos los que nos acompañan desde México, desde Argentina, desde el interior del Perú. Un bonito día para mañana, un abrazo fuerte, feliz día del trabajo. Buenas noches. Feliz día del trabajo, Feliz buenas día noches. por mañana, feliz día. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Feliz Día del Trabajo para todos.